Bienvenidas, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora van a ver ustedes esta grabación. Les voy a compartir la pantalla para que comencemos y veamos qué es lo que vamos a ver hoy día. Bien. Hoy día vamos a comenzar nuestra cuarta unidad y esta habla de gestión de archivo de usuarios. Una de las cosas principales en relación al archivo no es tan solo guardar documentación, sino que esta documentación tiene que estar confeccionada con calidad y con registros, ¿cierto?, que sean permanentes y que de alguna manera cualquier persona que tome estos registros pueda entender claramente de qué se trata. ¿Qué aprendimos la actividad anterior? Bueno, vimos un cuento, ¿cierto?, que leímos entre todas y que se llamaba Pato o Águila, y en definitiva era la diferenciación que se debía hacer en relación a nuestra competencia. Vimos como el protagonista de este cuento, al observar las falencias que tenían sus colegas, ¿cierto?, encontró qué cosas podía él tener un valor agregado, una diferenciación y de esta manera, ¿cierto?, poder tener mejor resultados económicos. También vimos una agenda completa en el sentido de acomodar, ¿cierto?, los horarios de un día completo de trabajo para todos los clientes de tal manera de tener absolutamente todas las horas copadas. Y finalmente también vimos las habilidades de un buen servicio. La unidad número 4, el aprendizaje esperado, es mantener actualizados los archivos del usuario de acuerdo a criterios de organización documental. Y los conocimientos que vamos a obtener: organización, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con este tipo de organización de documentos y por supuesto la actualización de los archivos. Bueno, comencemos, entremos en materia entonces. La organización documental, ¿cierto? Documentación con sistema de calidad. Esto quiere decir, ¿cierto?, que la organización no solo tiene que ver con organizar documentos, sino que además este esté con un sistema de calidad. Podemos indicar que un documento es una información materializada en diferentes tipos de medios, ¿cierto?, que ya nosotros lo conocemos y que hay muchos y variados, como los impresos, ¿cierto?, como los electrónicos, los digitales, audiovisuales, fotográficos o impresos, donde se describe, dice, o prueba, es decir, se establece o se hace constar algo. Entonces aquí nos viene la primera reflexión, que es que cuando algo no está escrito, descrito, ¿cierto?, o de alguna manera respaldado, pues entonces no existe. Y en ese sentido, tenemos que tener muy claro que todo lo que tiene que ver con nuestros usuarios debe quedar registrado. Cualquier situación que se dé, ¿cierto?, en nuestra atención. Esto quiere decir, por ejemplo, todos los indicadores que puede tener este paciente. Podemos indicar también los datos del paciente, el tratamiento que se le realizó y todo lo que corresponda a ese momento, en forma veraz, en forma oportuna y clara. Por tanto, si no está documentado, esto no existe. Los documentos del sistema de calidad son algo más que instrucciones para cumplir con una determinada tarea. Constituye una guía que establece claramente las expectativas de la dirección con respecto al trabajo. Es decir, entonces, en las empresas o en los lugares donde las personas se desempeñan, siempre habrán, ¿cierto?, expectativas, es decir, instrucciones también, en las cuales la dirección o quien maneja o la jefatura dice cómo debe estar realizada esta documentación. Pero en general, ¿cierto?, las personas tienen cierta reticencia a seguir los procedimientos porque pretenden solamente utilizar la memoria.
Claramente, ¿cierto? Cuando se trabaja con personas, cada persona es un mundo distinto y puede tener características muy distintas. Y nuestra memoria indudablemente no nos va a alcanzar para sostener tanta información. Sin embargo, a los efectos de un sistema de calidad, aquello que no está documentado claramente no existe. ¿Cómo vamos a controlar esta documentación? Regularmente en las empresas se describen manuales, es decir, de qué manera, ¿cierto?, vamos a documentar. Se define un sistema para, primero, la elaboración, identificación, la liberación de los antecedentes, la distribución, archivo o también cómo se cambia algún documento. Dentro de estos documentos, por supuesto, existen los registros. Su retención y archivo se describe un sistema de identificación, recolección, ordenamiento y almacenamiento seguro y confiable que todos los registros técnicos y de calidad. Se adecua el tiempo de almacenamiento de los registros de acuerdo a las exigencias. Entonces, lo que nos indica esta ficha básicamente es qué es lo que se hace y por qué se hace también esto de la documentación de calidad. Tenemos que entender, por otro lado, ¿cierto? Y hacer una diferenciación entre los formularios y los registros. Los formularios, ¿cierto? Son documentos que son en espacios en blanco, el cual se completan con registros. Entonces, cuando hablamos de formulario y hablamos de registro, hablamos de dos cosas que están ligadas, pero que son diferentes. Los formularios y registros son documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y por supuesto también de los resultados. Los formularios son documentos con espacios en blanco que una vez llenados se transforman en registros. Deben ser completados, por supuesto, siempre en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando en ellos clara y sistemáticamente toda la información pertinente. ¿Y por qué en el mismo momento? Por lo que les comentaba hace un minuto, porque podría olvidarse algún detalle importante. Por tanto, si yo no anoto en el momento preciso, puede que este detalle importante se me pase por alto. Aunque es común que estos datos se archiven en papel, por supuesto cada vez más se utilizan los archivos electrónicos en computadora. Uno podría tener archivos en un Excel, por ejemplo, o en hojas Word y hacer carpetas, indudablemente que sí. Va a depender, obviamente, del acceso que tengamos a los aparatos tecnológicos y eventualmente también a una electricidad permanente y un internet también permanente. Recordemos que Chile tiene diversidad de situaciones a lo largo del país. Por lo tanto, en ningún lugar podría no tener todas estas condiciones y necesariamente lo voy a tener que hacer en papel. Es muy importante recalcar que en un sistema de calidad lo que no se ha registrado, por supuesto, no se ha hecho y tampoco no va a existir. Gran parte del trabajo de las auditorías internas y externas consiste precisamente en comprobar el funcionamiento del sistema de registro. Hay unos sistemas de calidad que se llaman ISO, que lo más probable es que alguna de ustedes lo haya escuchado en alguna oportunidad, y precisamente dentro de estos sistemas ISO de calidad habla, ¿cierto?, de toda la documentación y de los registros que se deben llevar en forma permanente para evidenciar, ¿cierto?, que los procedimientos o los procesos se han llevado a cabo. Un registro apropiado, entonces, debería ser primero veraz, ¿cierto? Que describe lo que efectivamente sucedió. Es como es la verdad, en realidad. Es exacto, porque lleva una doble verificación. Eh, Podría ser, por ejemplo, la toma de temperatura, ¿cierto? No tan solo voy a tocarle la frente y voy a ver que está acalorado y que probablemente tenga fiebre, sino que le voy a tomar efectivamente la temperatura con un aparato para tomarlo. Es permanente, eso significa que uno no puede usar un lápiz que sea con una tinta lavable o que se pueda borrar. Además es oportuno porque se realiza en tiempo real. Debe ser claro y entendible para todos quienes puedan tomar este documento, en el caso de ustedes la ficha, y que lo pueda entender. Por lo tanto, la letra también es muy importante.
es coherente en lo que hace a, por ejemplo, las fechas, las temperaturas, el peso, los tiempos. Legible, como ya lo había indicado, y no alterable, por lo tanto tampoco se puede usar algún tipo de borrador o de corrector o algo que se le parezca, mucho menos con lápiz grafito. Y además completo, que no deja espacios en blanco y cruza con una raya todo lo que no se debe llenar, ¿ya? Entonces, aquí esto es muy importante, ¿cierto? Porque nos habla de qué forma yo tengo que llenar un formulario con los registros indicados, ¿cierto? Con todas estas eh, diferentes características. Pero hay algo súper importante que yo diría que es la parte de abajo, que cuando, por ejemplo, ustedes van a alguna municipalidad o algún lugar estatal, y que es donde regularmente se utiliza, para solicitar cualquier tipo de situación, qué sé yo, actividad, formulario, lo que fuera, siempre te van a pasar un documento y te van a decir, ya, llene esto, ¿cierto? Para poder solicitar lo que usted necesita. Y te vas a encontrar con algunos espacios que a lo mejor no tienen que ver con tu solicitud. Pues entonces esos espacios se deben cruzar con una línea para que sean inutilizados. ¿Cuál es la importancia que tiene que ver o con relación a lo que ustedes hacen? Si ustedes trabajan en un lugar donde eh, podría haber una persona que reemplace tus labores, ¿cierto? Porque no fuiste, o porque simplemente los pacientes pasan de uno en uno y no necesariamente son exclusivos, ¿cierto? La persona que te reemplace o la persona que te suceda, ¿cierto? Tendrá que saber exactamente qué es lo que hiciste con el paciente. Y por otro lado, ¿cierto? Significa que de esa forma también te vas a asegurar que la ficha que tú llenaste no va a ser adulterada, porque a lo mejor hay un antecedente importante que no describiste, o muy por el contrario, un antecedente que no tiene ninguna relevancia y la otra persona lo ingresó. En definitiva, no, nunca nadie va a saber si es que lo hiciste tú o lo hizo la otra persona. Por esa razón, es siempre relevante que un antecedente que no se completó, que no se llenó por diferentes razones, debe ser tachado. Si está en un rectángulo, pues entonces la línea será de una punta a la otra punta. Si no tiene cuadros, pues entonces se rayará el lugar donde se debe incorporar el registro. Pero esto es muy relevante para inhabilitar el documento en caso de cualquier situación. El archivo. La utilización de las fichas resumen o de tarjetas de indicaciones o de sistemas similares que resumen la información clave es aceptable como una referencia rápida al puesto de trabajo siempre que esté disponible el procedimiento completo. ¿A qué se refiere con esto? Muchos trabajos, ¿cierto? De pronto te dejan unas tarjetas donde está la información relevante al proceso en que estás. Una forma muy simple de poder indicarles esto, cuando ustedes van a algún lugar, a una peluquería, a un lugar donde se hagan las uñas u otros lugares, eh, tienen unas tarjetas con, por ejemplo, el número de transferencia, ¿cierto? Con todos los datos que es para, y te lo pasan, ¿cierto? Esa tarjeta es importante. O algunos datos, ¿cierto? Con relación, por ejemplo, los horarios de atención, los teléfonos de contacto, quizás algún correo electrónico. Siempre van a estar como a la mano estas tarjetas o estas fichas de resumen para que tú puedas tener la información eh, rápidamente para que se la pueda dar a tu cliente. Las fichas resumen o similares deben corresponder al procedimiento completo, ¿cierto? Aunque esté resumido, de todas formas debe estar completo. Cualquier procedimiento abreviado debe ser parte del sistema de control de la documentación. La identificación de los documentos. Es necesario que exista un sistema de control donde todos los documentos y formularios estén identificados en forma alfanumérica, indicándose el tipo, función, número y versión de los documentos en cuestión. Este es un ordenamiento general, ¿cierto? Pero en realidad cada empresa va a indicar cuál o de qué forma será la identificación de los documentos. En el caso nuestro, ¿cierto? Tratándose de personas
la mejor identificación de los usuarios siempre será el número de la cédula de identidad o el RUN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el RUN es único e irrepetible. Por tanto, siempre debiera estar en la ficha del paciente, ¿cierto? En el ángulo superior derecho o de la forma más rápida en que tú lo puedas ubicar. Es tan simple como, por ejemplo, pensar que Luis Pérez podrían haber 10 Luis Pérez o María González también, la misma situación. Sin embargo, cada uno de esos Luis Pérez va a tener un RUT distinto. Esa es la importancia de aquí. El rol único nacional o RUN, conocido también de esa forma, es el número identificatorio único y repetible que posee todo chileno residente o no en Chile y todo extranjero que permanezca temporal o definitivamente con una visa distinta a la visa de turista en dicho país. ¿Cuál es la diferencia entonces el RUN y el RUT? ¿Cierto? El RUT con T es el acrónimo, ¿cierto? Del rol único tributario. Y el RUN es el rol único nacional. El RUT es, por tanto, el número de identificación fiscal, es decir, es para las empresas. Cuando en el supermercado te dicen, dígame el RUT, esa persona está equivocada porque debió haberte preguntado, dígame el RUN, porque RUT es para las empresas y RUN es para el número de identificación del registro civil, es decir, el número de las personas. Bien, vamos a hacer entonces una actividad. En esta actividad ustedes van a tener que llenar una ficha en la cual debieron tener impresa, ¿cierto? Y van a realizar este trabajo en base a lo que les voy a describir. Este caso dice, usted recibe por primera vez en el box de atención a un paciente que solicita su servicio. Deberá imaginar que este usuario tiene una dolencia imposible de tratar por usted, ya que es de competencia médica, por lo que estima conveniente que el paciente acuda al facultativo correspondiente y se atienda con él. Llene la ficha registrando todo lo que corresponde al caso imaginado, atendiendo por supuesto al contenido entregado en la clase. Llene los datos personales del paciente con datos inventados, ¿cierto? El nombre y el RUT podrían ser obviamente los de ustedes. Inventen una atención en la cual no lo pueden atender, ¿sí? Es muy importante dejar registrado todo lo que sucedió en este caso imaginario. Ahí está, si se fijan, el RUN está en el ángulo superior derecho y esta es la misma ficha que ustedes debieran tener, ¿cierto? Impresa para que la puedan entregar la próxima semana y la podamos revisar. Recuerden que todos los espacios que no se completen deben estar tachados de alguna manera o inhabilitados. En su cuaderno tendrá que responder estas 3 preguntas, ¿cierto? Que son bastante simples. ¿Qué datos del paciente le permitirán buscar y encontrar su ficha? ¿Y qué actualización debería hacer en la ficha en esta atención? ¿Y qué documento le debo solicitar al usuario? Luego tenemos otra tarea más que es distribuir estos 3 pacientes, ¿cierto? En un calendario de acuerdo a la cantidad de sesiones que tienen y qué días son los que estas personas se quieren atender. ¿De qué forma lo van a distribuir? En este calendario solo deberán poner el nombre del paciente y nada más, ¿ya? Imaginen entonces que estamos a lunes 30 de octubre y son las 3 primeras semanas del mes, ¿sí? Por lo tanto, pueden considerar lunes 30 y martes 31 también, de acuerdo a las necesidades de los clientes que vimos en la ficha anterior.
La próxima clase entonces vamos a revisar las actividades hechas, tanto la ficha y, importante también, en el aula virtual quedarán las instrucciones para la próxima evaluación, que es al 15%, y en este caso veremos la unidad número 3 y la unidad número 4. La 3, como ya la habíamos visto, ¿cierto? Y la 4 es la que estamos viendo ahora. ¿Sí? Muy bien. Puede dejar de compartir. Eso espero que les haya ayudado. Cualquier duda, ustedes tienen mis contactos, mis correos, las delegadas, ¿cierto? Que también podrían consultarme algo. También importante decirles que deben revisar todo el material autoinstructivo que está en el aula, el PPT que está en el aula, que les acabo también de leer y de explicar en detalle. Súper importante, ¿cierto? El tema de cómo hacer el llenado de ficha, importante y coherente en temas de cómo imagino esta atención en la cual no puedo atender. Aquí la base del tema es cómo estoy llenando la ficha, es decir, en qué me voy a fijar yo al evaluar ese trabajo, cómo está el llenado de ficha y si es coherente, ¿cierto? El resultado final de esa atención. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Que tengan una buena semana.